Hola a todos. En este nuevo video vamos a hablar sobre los mitos versus realidad del Imperio Otomano. Para explicar primero, cuando nos referimos a mitos, se quieren dar a entender a la creencia que sostienen muchas personas, ya sea porque encontraron ese dicho en alguna fuente no confiable o porque fueron rumores que se esparcieron como verdad. Y por otro lado, tendremos a la realidad, que es aquello que contradice al mito, ya sea por evidencias o pruebas que se sostienen. Mito número 1. El sultán Suleimán tuvo otras mujeres e hijos después de conocer a Hürrem Sultán. En fuentes no confiables se llegó a decir que Suleimán siguió viendo a otras mujeres enamorado de Hürrem. Primero se sostiene que él tuvo una hija con Mahidevran Hatun, llamada Razille Sultán, que nació en el mismo año del nacimiento del Shahzade Bayazid. Se le atribuye la leyenda de que Mahidevran usó un hermoso vestido y que el sultán quedó completamente encantado al verla. La llamó a su despacho y estuvo una noche con ella. Después de varios meses nació Razille Sultán. Sin embargo, esto es completamente falso, ya que Razille Sultán nació posiblemente en el año 1515 y ella fue hija de una concubina de nombre desconocido. Razille Sultán falleció en el año 1521 debido a una epidemia que se esparció en esa época donde fallecieron sus otros hermanos. Se cree que la madre de Murad era también la madre de Razille, siendo Razille Sultán la hermana mayor de Murad. El otro mito de Suleimán es que después de la muerte de Hürrem, Suleimán siguió viendo a otras mujeres y tuvo 2 hijas. Sin embargo, en fuentes confiables estas hijas no existen. La verdadera historia es que Suleimán I fue el único sultán en llevar una vida monógama después de conocer a Hürrem Sultán. Él nunca más volvió a tener contacto con otra mujer. Le fue fiel a su esposa. Se sabe que después de la muerte de Hürrem, Suleimán estuvo tan triste que se deprimió tanto que le complicó su vida sexual. Mito 2. Mihrimah odiaba a su esposo Rustem Pacha. La leyenda sostiene que Mihrimah odiaba a Rustem Pacha hasta el punto que llegó a asesinarlo. Esto porque ella nunca lo amó, pero la historia verdadera es completamente diferente. Tal vez Mihrimah no estuvo enamorada de Rustem, pero ella sí lo quiso y ambos se respetaron mutuamente. Mihrimah reconoció y aceptó cómo eran los matrimonios en el Imperio Otomano. Justamente el sultán Suleimán fue quien señaló a este hombre porque era humilde y confiable para que fuera el esposo de su hija. Se sabe que el Rustem Pacha fue un sirviente personal durante casi 10 años a partir del año 1526. Después se desempeñó como gobernador del sultán en varias provincias. Esto da a entender que estaban muy cerca el uno del otro. Rustem Pacha también había conocido a los hermanos de Mihrimah y es probable que Mihrimah Sultán también haya tenido la oportunidad de conocerlo. Además, Hürrem también aceptó la elección a pesar de que ya tenía otro candidato anteriormente. Rustem no era un hombre apuesto, ciertamente era mayor que Mihrimah. Se lo describió como un hombre bajo y con la cara roja, pero Mihrimah aceptó su matrimonio con él porque era una chica completamente inteligente que siempre estuvo cerca de su madre aprendiendo todo de ella, y reconocía el peligro que tenían sus hermanos con la ley del fratricidio, y por eso aceptó como esposa a Rustem, ya que este era un hombre leal de su padre y sabía que él siempre los apoyaría. La boda fue en el año 1539. Rustem tenía 35 años mientras que Mihrimah 17. No hay duda de que no era un matrimonio por amor. Mihrimah al menos podía casarse con un hombre que conocía, que era un partidario comprometido de sus hermanos y extremadamente leal a su padre. Ambos tuvieron 2 hijos, Aise Umayya Sultán y Osman Bey. Sin embargo, el matrimonio de los dos terminó en el año 1561 con el fallecimiento de Rustem Pacha.
Rustem Pacha mostró un buen testamento. Dejó todo a su esposa e hija. La gestión de sus organizaciones benéficas se la dio en gran parte a su hija, pero Mirziman también recibió muchas tareas similares. Además, fue Mirziman Sultan quien completó la mezquita de Rustem Pacha, que estaba a medio terminar en el momento de la muerte del Pacha. 3. Mito. Kösen y Ahmet se casaron. Realidad. Hasta el día de hoy no se sabe realmente si hubo un matrimonio en Kösen y Ahmet I. Algunos historiadores sostienen que sí se casaron, pero otros no, porque lamentablemente no hay evidencia ni testimonios de una boda, pero existe una pequeña carta que al parecer fue escrita por Kösen y enviada a Venecia, en donde ella misma se llamó como esposa legal del sultán Ahmet I. Pero por el momento se trata de comprobar si esa carta fue escrita realmente por ella. Aún así, Kösen Sultán sí fue Haseki del sultán Ahmet I. Ella recibió el título de Haseki a finales del año 1605 o principios del año 1606 y recibió un salario diario de 500 asper que luego aumentó a 1000 asper. 4. Mito. Mahidevran fue la responsable de la muerte del Shehzade Mehmed, hijo de Khurrem Sultán y Suleimán I. Realidad. En el año 1542, Suleimán había decidido trasladar a su hijo, el Shehzade Mehmed, a Manisa y a su otro hijo, el Shehzade Mustafa, a Amasya. Obvio que no se sabe cómo fueron las reacciones de Mahidevran y Mustafa, pero posiblemente Mahidevran no lo tomó muy bien. Aún así, Mehmed no pudo gobernar Manisa por mucho tiempo, ya que falleció en el año 1543 debido a una epidemia. Mahidevran no estuvo involucrada en esa muerte porque reconocía que su hijo, el Shehzade Mustafa, tenía más apoyo que el otro hijo de Suleimán. En este caso, no habría sido conveniente para Mahidevran ocasionar la muerte porque si hubiera fallado, ella y su hijo habrían sido ejecutados. Por otro lado, se sabe que ella no lloró la muerte del hijo de Khurrem, ni tampoco hizo una fiesta como muchas personas lo creen. La muerte del Shehzade Mehmed fue muy repentina. Se sabe que Khurrem casi había llegado al campamento de Adrianópole cuando recibió la devastadora muerte de su hijo. El joven había fallecido de una enfermedad infecciosa. Los registros de Manisa escribieron sobre la muerte del príncipe en lo siguiente. El día en que Unaga trajo noticia de la conquista de Esztergom y Belgrado, se llevó a cabo una gran ceremonia y fuegos artificiales en Manisa, y al mismo tiempo el príncipe Mehmed cayó enfermo. Estuvo en cama durante 6 días y antes de la 7ª noche, el príncipe falleció. Después de un breve periodo de luto, su maestro y el tesorero llamado Ibrahim Çelebi partieron inmediatamente hacia Estambul con el cuerpo del príncipe. La causa exacta de la muerte puede evidenciarse en una publicación anterior. En la primavera de este año, la peste reapareció en la ciudad y enterró a muchas familias bajo tierra. No se sabe realmente cuál fue la causa de su muerte, ya que no hay muchas evidencias. Sin embargo, el 7 de noviembre del año 1543, el príncipe Mehmed falleció. Mito 5. Se convertían en sultán al tener un hijo. Existe la fuerte creencia de que las mujeres que le daban un hijo al sultán adquirían el título de sultán, pero esto es completamente falso. Se sabe que Bayezid II, durante su reinado, creó el título de sultán que podían usar sus hijas. Gracias al rango de sultán, las mujeres de su familia se elevaban muy por encima de las demás hatun, mujeres tal como lo habían adquirido antes del título. Por lo tanto, no solo sus tías, hermanas e hijas podían ostentar el título de sultán, sino también su madre. Con esto, Ayse Hafsa Sultán, la madre de Suleimán, se convirtió en la primera válida sultán. Ella lo había adquirido siendo una mujer completamente libre. La primera concubina en adquirir el título de sultán fue Khurrem, después de casarse con el sultán. El motivo de convertir a una concubina en sultán fue por un motivo muy bonito. Suleimán fue mucho a la guerra a principios y mediados de su reinado.
Durante las guerras, su madre se quedó en la capital para cuidar su harén y actuar como mensajera para él. Aise Hafsa estuvo genial para ese papel porque Suleimán podía confiar muy en ella. Le contaba todo lo que pasaba, era respetada por todos y podía cuidar muy bien de la familia de Suleimán. Para que Suleimán pudiera estar tranquilo, todo siguió bien en la capital mientras él estaba lejos. Suleimán y todos los sultanes como él sí o sí necesitaban un aliado fuerte, honesto y confiable en la capital durante la guerra, especialmente cuando la guerra parecía larga y dura. Aise Hafsa finalmente falleció el 19 de marzo de 1534. Después del periodo de luto, Suleimán debía irse y unirse a su ejército, pero ¿en quién podía confiar para mantener a salvo el harén y la ciudad? Todos sus hombres de confianza estaban en la campaña, y la única persona en la que podía confiar era Hurrem, pero ella no era apto para el puesto. Al final, Suleimán nombró a su hijo menor, el Shehzade Mehmed, como protector de Estambul, pero él era también joven. Mehmed se mudó al palacio de Topkapi junto con su madre y tutora, pero aún así no era suficiente. Hurrem era la única persona en la que Suleimán podía confiar, por lo que debía ser la adecuada para el papel. Hurrem era la madre de un Shehzade, lo que definitivamente era algo, pero aún así estaba muy lejos de ser la mujer de más alto rango del harén. En el harén vivían las hermanas y tías viudas de Suleimán, todas ellas de un rango superior al de Hurrem. Cuando terminó el periodo de luto, inmediatamente se casó con Hurrem en mayo de 1534. Ella se convirtió en esposa, por lo que empezó a tener un alto rango, pero también era solo una hatun, ya que solo las princesas de nacimiento y válidas podrían tener el título de sultán. Como esposa todavía no estaba completamente por encima de las viejas sultanas de nacimiento. Suleimán quería marcar la importancia y la posición de Hurrem para todos, para dejar aún más claro que ella era la única mujer favorita de Suleimán. Ella era su oído en la capital mientras él estuviera en el extranjero. Así que creó un nuevo rango para Hurrem, el título de Haseki Sultán. Como esposa, y Haseki tenía un rango más alto que cualquiera otra persona en el harén. Se convirtió en sultán, y con tales títulos podría mudarse fácilmente a Topkapi con sus hijos para actuar como regentes mientras Suleimán estuviera lejos. Ellos, junto con el tutor de Mehmed, hicieron un buen trabajo. Escribieron cartas a Suleimán sobre todo y mantuvieron el harén y la ciudad en orden. En este caso, Hurrem no adquirió el título porque le dio un hijo al sultán. Ella lo adquirió después de muchos años, y no lo hizo por ser la madre de un Shehzade, sino por ser la persona más cercana al sultán. Después de esto, no era tan normal el casamiento con una concubina. Es verdad que Selim II se casó con Urbano y tal vez Safiye con Murad III, pero había una más facilidad darle a la concubina el título a Haseki Sultán porque demostraba que ella era la persona en quien el sultán confiaba mucho. Además, después de Hurrem, continuaron con el trato normal a las concubinas. Hubieron madres que siguieron siendo hatun sin importar que le dieron un hijo al sultán, como por ejemplo Mafiruse Hatun, y otras concubinas que hasta el día de hoy no se tiene tanta información. En cuanto al título de Haseki y esposa legal, había una diferencia muy grande en ambos, porque Haseki significaba consorte principal o favorita, y no era necesario casarse con el sultán para adquirir el título. Es más, se sabe que existieron mujeres que adquirieron el título Haseki Sultán sin matrimonio, como por ejemplo fueron las 7 mujeres del sultán Ibrahim I, y su única esposa legal fue Teli Umayya Sultán. Si tienes alguna petición de algún mito, fábula, leyenda, historia antigua o biografía de algún personaje antiguo para un futuro video, pueden dejarlo en la caja de comentarios y yo estaré anotando todas las peticiones. Esto es todo, mis oyentes queridos. Llegamos al final
del video de mitos versus realidad del Imperio Otomano. Para la próxima voy a traer la segunda parte. Espero que les haya gustado el video. Si es así, pueden comentarlo, suscribirse al canal, poner un like y compartir el video. Nos vemos pronto.